Hola, hoy vamos a ver la ejecución y el funcionamiento de en un clúster HPC en el cual vamos a correr un algoritmo el cual calcula una aproximación de pi utilizando una integral, la cual es la integral de 0 a 1 de 4 sobre x al cuadrado más 1. Bueno, primero que todo vamos a conectarnos desde nuestro equipo. Actualmente estamos conectados a través de un entorno de desarrollo remoto de Visual Studio Code a un equipo remoto que pues está en la red local, pero no estamos directamente en él. Y desde este entorno que tenemos de Visual Studio Code vamos a conectarnos a través de SSH a nuestro pues al maestro del clúster, que en este caso lo estamos haciendo mediante Docker. Ahora, actualmente ya está corriendo pues ya está orquestado el clúster, pero tenemos un archivo, bueno, aquí no lo tenemos, hay que abrirlo aquí. Tenemos un archivo, el cual aquí se puede ver el Docker Compose, y tenemos también un script desarrollado por mi parte, el cual es runcluster.sh. Lo que hace este script es más que todo automatizar el proceso, pues para no tener que copiar unos cuantos comandos. Entonces simplemente uno le da a través de la terminal, o sea, por argumentos, cuántos nodos quiere tener. En este caso lo tenemos con 3, o sea, sería el maestro y 3. Entonces ya luego él se encarga de orquestar. En caso de que no se construya la imagen, la construye, y luego este comando sirve para obtener las direcciones IPs pues de los nodos, y se los manda aquí a esta carpeta compartida, la cual se comparte con todos pues con los nodos de Docker, tanto el maestro como los otros, como los trabajadores. Entonces, pues aquí en la carpeta compartida, que es la que tenemos aquí abierta, pues se ve aquí el host file que tiene las 4 direcciones IP, la del maestro y la de los 3 trabajadores. Ahora, bueno, aquí vemos, pues, hay uno hace la orquestación. Entonces definimos pues como el maestro, que es la cabeza. Entonces abre el puerto, bueno, en este caso está configurado SSH a través del puerto 2222, y se abre, pues se convierte, por así decirlo, se hace un port forwarding al puerto 22, que es el que normalmente se utiliza para SSH. Ahora también se carga el volumen compartido, que es la carpeta compartido, que es la que vimos anteriormente, y este nodo, pues este contenedor no se despliega hasta que hayan sido desplegados estos nodos, que como vemos son casi lo mismo, solamente que no se abre el puerto SSH, porque a un nodo, pues a un trabajador, no se espera que uno acceda directamente con SSH. Entonces vamos a conectarnos al, pues, al nodo, al maestro, y aquí lo tenemos. Como vemos, ya se cambió el usuario. Ahora lo que vamos a hacer es correr uno de los ejemplos. Pues actualmente estamos en la carpeta pues del usuario. Aquí no está nada, tenemos que ir al root, y ya aquí sí podemos ver la carpeta compartido. Entonces vamos a conectarnos acá, que aquí es donde están todos los archivos compartidos. Están los compilados, tanto de los seriales como de los que ya están distribuidos. Los resultados se obtienen acá, todo. Entonces, aquí tenemos también dos scripts, AutoPy y Automatrix, y pues esto lo único que hace es ejecutar de manera, o sea, hace automáticamente, por así decirlo, las pruebas. Entonces, pues se encarga de crear los archivos de los resultados, los hace que sean vacíos, porque en caso de que ya estén creados, pues lo vaciamos, por así decirlo. Utilizando este comando, pues lo dejamos con un vacío, y ya luego nos entramos a la carpeta serial, ejecutamos, pues compilamos el serial, ejecutamos el serial con las opciones. A cada uno le estamos haciendo 4 repeticiones, esto porque se hizo un diseño de experimentos, y lo ideal era para estimar la media poblacional del tiempo de ejecución, pues es necesario pues más de una sola ejecución para tener múltiples repeticiones.
Bueno, entonces aquí simplemente mandamos al archivo o agregamos, porque es con doble flecha, como la iteración y, perdón, primero es como la cantidad, el tamaño en este caso de cuántos intervalos tiene para calcular la integral, y luego la repetición. Y luego ejecutamos nuestro algoritmo y el resultado, que es la impresión del tiempo de ejecución, se pone aquí en este archivo. Aquí lo vamos a ver, por ejemplo. Entonces aquí vemos, para este, no sé cuántos ceros son, pero para este tamaño de intervalo, la primera repetición nos dio esto, la segunda esto, tan, y así. Y luego hace lo mismo, pero con MPI. Entonces compila con MPI, pues entra a la carpeta de MPI, compila MPI, vuelve a hacer lo mismo. Aquí tenemos otro for porque lo queremos hacer nuevamente con 1, con 2, con 3 núcleos, con 4 pues procesos, perdón, 1, 2, 3, 4, 8, 12 y 16 procesos. Igualmente, 4 repeticiones para cada caso, las 3 opciones. Usamos el oversubscribe porque obviamente hay más procesos que nodos, y bueno, en este caso lo que podemos hacer es ejecutar el comando. Entonces aquí vamos a hacer, aquí no se nos quedó devolver, y ahora sí podemos hacer bash autopy.sh y aquí va a empezar. Entonces aquí vemos, y bueno, aquí mientras se hace esto le va modificando. Aquí lo podemos ver, aquí se puede ver que a medida que se van generando las respuestas, por así decirlo, se va actualizando. Obviamente aquí ya se ve como uno salió, pero estas ejecuciones son un poco más tardadas, no creo que alcancemos a ver todo corriendo todo, pero mientras tanto también podemos ver todos los errores y demás documentación que tuvimos a la hora de, pues, de organizar esto. Entonces, en cuanto a documentación, pues hubo unos errores a la hora de asignar el número de iteraciones. Pues esto no es como tal un error, sino que el de matrices sí lo tenía implementado, que uno le manda a través de argumentos el número pues en el caso de matrices era el tamaño de la matriz, en este caso es el número de subintervalos, pero este no lo tenía, se estaba como quemado en el código. Entonces se decidió implementar igualmente que se reciba a través de argumentos. Entonces esta es la implementación o las modificaciones que se hicieron en serial. Esto es lo que se hizo en paralelo. Luego, también, pues para medir el tiempo, en el caso de pi, pues del cálculo de pi, no se estaba implementando en el caso ni de serial ni de paralelo. Entonces tuvo que implementar utilizando esta función con la cual uno obtiene como el tiempo, y se hace una resta del tiempo inicial menos el tiempo final, y esto es lo que se imprime para no tener que utilizar el comando time, porque obviamente aquí en MPI eso tendría en cuenta el tiempo en el que, en el caso de las matrices especialmente, el tiempo en el que se genera la matriz. Entonces la idea es solo tener en cuenta como el envío de datos, pues la ejecución del código, del trabajo, y volver a mandar los datos al maestro para que lo muestre en pantalla, o pues se haga lo que sea necesario. Luego, también en relación a eso, pues a la automatización se hizo una eliminación de la impresión de los resultados, tanto de pi como de las matrices. Lo único que se imprime es el tiempo de ejecución. Y también hubo un problema de segmentación. Esto, bueno, aquí está como la explicación muy larga. ¿Qué es lo que sucede? En el caso de pi tenemos muchos... perdón, eso solo pasa con la matriz. Sí, perdón, me equivoqué. La matriz, la más pequeña, es 900 por 900, esos son 810.000 elementos. Entonces debemos tener en cuenta cómo lo almacena el lenguaje C. Tenemos una lista, esa lista que tiene referencias a otra lista. Entonces son una lista de referencias, o sea, 900 referencias, cada referencia es de 64 bits, y eso apunta a otra lista de 900. Y 900 que enteros, que son de 64 bits. Eso hace que el tamaño de la pues de esa matriz, que para ajustar son 3, o sea, es 900 por 900, 810 por 64 por 64 por 3, eso da, no recuerdo ahora mismo, más o menos 12 megas. ¿Y qué sucede? Como C es un lenguaje compilado, no tiene recolector de basura y no lleva como un manejo
automático de las variables, sino que uno tiene que hacer uno mismo obtener los espacios de memoria. ¿Qué sucede? Se utiliza una cosa que es el stack, y aquí es donde normalmente se almacenan las variables, como quien dice que están definidas en tiempo de compilación, pero eso tiene un límite. Entonces, si yo intento meter esa matriz de ese tamaño en el stack, incluso la más pequeña no alcanza. Entonces, ¿qué toca hacer? Toca utilizar malloc para hacer una asignación dinámica, es decir, uno le pide al sistema operativo que le asigne una cierta cantidad de bytes en memoria, y ya él le retorna a uno un puntero a la posición inicial. Entonces, bueno, eso fue lo que se tuvo que hacer. Entonces, primero se instancia, pues se obtienen las direcciones de memoria, la asignación de memoria de la lista que contiene referencias, y luego se va ciclando a través de las referencias, pues de la lista de referencias, y se va asignando como el resultado. O sea, como yo tengo una referencia, una lista de referencias, y entonces luego tengo que empezar a cada elemento de la lista de referencias a ponerle su referencia al vector. Entonces ahí ya me queda la matriz. Igualmente también toca utilizar el free, justo por lo mismo, porque si no esa memoria se queda asignada. Luego, esto de tiempo razonable, no razonable, ¿qué es? Estuve yo personalmente haciendo ejecuciones desde hace como 3 días, y más o menos esperando aquí dice 3 horas, pero realmente en el caso de la 20.000 por 20.000 sí estuve como 6, 7 horas esperando y no había resultados. Al ver como las gráficas de los resultados, pues de la estimación del tiempo de ejecución, pues sí se ve que el orden de crecimiento es muy grande, es aproximadamente O de x a la 3. Entonces obviamente una matriz tan grande tiene un tiempo no razonable para ejecutarse en serial. Y pues como la idea era hacer esa comparación del speed up y todo, pues necesitábamos el tiempo serial. Entonces no tenía sentido utilizar esa matriz tan grande. Entonces se hizo pruebas con 12.000 por 12.000, 10.000 por 10.000 y 8.000 por 8.000. Y en esos casos no se obtuvo un resultado, o sea, no se obtuvo el resultado de la multiplicación en un tiempo de 3 horas, por lo cual se decidió utilizar matrices de 6.000 por 6.000, que aproximadamente en unas 2 horas y media da un resultado, que sigue siendo un tiempo bastante amplio, pues bastante grande, pero dentro de lo que cabe fue razonable. También hubo un problema en la parte del MPI, porque pues ya cuando está el main está definido como si fuera una lista de caracteres constante, y MPI Word, pero MPI Need espera que eso sea una lista de caracteres normales. Entonces había que hacer este cambio. Igualmente, pues el algoritmo serial utilizaba matrices de enteros, mientras que el algoritmo paralelo utilizaba doubles, por temas de que, pues en el caso de utilizar flotantes hay que utilizar la FPU, pues parecía que no era una comparativa ideal, porque no es el mismo algoritmo, se tienen que utilizar instrucciones dentro de la CPU diferentes, por lo cual se decidió hacer el cambio entero, pero eso también hacía que se tuvieran que hacer cambios en todos los envíos, porque ya no es de tipo MPI double, sino de tipo MPI int. Y también relacionado al envío pues de los datos, había que hacer un cambio en la forma en la que se envían la matriz. Y bueno, eso fue como tal todos los errores. En cuanto a resultados, para el caso de la matriz, lo que observamos es que pues inicialmente sí se ve una clara ventaja en utilizar la paralelización hasta llegar a una cantidad de procesos, el nivel 4, que son 4 procesos, y de ahí se ve que no hay una mejora en el rendimiento, incluso se ve una pequeña pérdida de rendimiento. En base pues a todo el análisis y a toda la información, pues se llega a la conclusión de que esto seguramente sea por el hecho de que la prueba se está realizando en un equipo que tiene 4 núcleos, por lo cual al incrementar, al tener más procesos que núcleos,
se tienen que hacer cambios de contexto y eso aumenta el desbalance de cada trabajador, porque claro, entonces el sistema operativo tiene que estar cambiando los procesos, a lo mejor a uno le da más tiempo de ejecución que a otro, entonces él va cambiando, eso también tiene un gasto extra de tiempo, entonces claro, eso va generando que unos procesos vayan más adelante que otros y eso genera un desbalance, entonces claro, a lo mejor el tiempo sea muy similar, pero como uno se dejó de ejecutar un momentico, hubo el cambio de contexto, al final el rendimiento es igual o incluso peor, que es lo que se observó para 12 y 16 procesos. Y como tal, eso fue todo. Vamos a ver si ya terminó la ejecución. Eso está en el otro visual. Aquí ya terminó la ejecución serial. Bueno, aquí, pues esto no es un error, es un warning porque se está utilizando Atoy sin importar la librería necesaria, pero el compilador es, podríamos decirlo, lo suficientemente inteligente para entender cuál es la función que se requiere. Y aquí ya podemos ver cómo se genera la ejecución. En este caso con un nodo ya va a terminar. Son 4 repeticiones para cada caso. Vamos a esperar un momento para ver que se ejecute en paralelo, al menos con 2 nodos. Bueno, aquí lo que sí podríamos hacer sería hacer la ejecución de manera manual. Pues podemos aquí ir cancelando aquí ya, por ejemplo, o bueno, vamos a ponerlo con más nodos, digamos con 3. Bueno, para más o menos ver si se ve como un aumento en la velocidad pues del tiempo de ejecución, y como vemos sí se ve que se ejecuta de una manera mucho más rápida con 4 nodos. En cuanto al otro algoritmo también se vio un comportamiento relativamente similar. A lo mejor la única diferencia que se puede observar es que o sea, como en el algoritmo de la matriz hay que mandar tantos datos porque hay que mandar una copia de toda la matriz, eso hace que sea un tiempo, o sea, que se tenga que calcular, pues se tenga que enviar, perdón, muchos datos. Entonces ese overhead va a ser bastante grande en comparación, digamos, a este algoritmo donde solo se envía información muy básica como los límites, por así decirlo, o el número de iteraciones. Entonces hay que enviar muchos menos datos, luego se reciben pocos datos, solo es el resultado de la integral en el intervalo que cada uno le toca, entonces es muchos menos datos que se tienen que enviar. Como vemos aquí la ejecución va bastante rápida, aquí ya vamos en 8 nodos, a lo mejor aquí es una velocidad similar a 4 como se ve en las conclusiones, y bueno, eso es todo.